Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Señores, este hombre es una amenaza. Ignora las órdenes del Monitorum aparentemente a voluntad y solo responde a sí mismo. Si no fuera por el espantoso número de muertes que impone a los enemigos del emperador, recomendaría deshacernos de él. Sin embargo, es un arma viviente mortal. Ha masacrado a tantos senos como herejes. En Tarlot mató a poco más de 300 combatientes enemigos usando poco más que un cuchillo. ¿Poco convencional? Sí. Herejía al borde de ello. Sin embargo, a través de sus acciones, este hombre rescató no solo la casa del gobernador, sino también, en retrospectiva, todo el esfuerzo bélico. Señores, después de una larga consideración, solo puedo recomendarles que aprueben el despliegue de esta arma viviente y agradezcan que el emperador esté de nuestro lado. Y sobre todo, que Sly Marbo nos proteja a todos. ¿Recuerdan los memes de Chuck Norris hace 40.000 años y el Shaggy Ultra Instinto? Pues en Warhammer 40.000 tenemos a nuestro propio equivalente. Entre las filas de la Guardia Imperial se cuenta la leyenda de un soldado invencible. Un hombre que armado únicamente con un cuchillo de combate y el poder del sigilo ha vencido a las grandes amenazas de la galaxia. Si creías que los niveles de poder en este universo estaban más rotos que la economía de tu país, pues el protagonista de este video se ríe de toda forma de coherencia narrativa para bañarse en el poder de todos los Deus Ex Máquinas posibles y cambiar la trama a base de puñetazos. No hablamos sino del héroe de acción definitivo de Warhammer 40.000, el Rambo espacial Sly Marbo. Si miras al cielo y ves una bola brillante, ese no es el sol, es el ojo de Sly Marbo. Si el rey silente se mantiene silente es porque Sly Marbo así se lo dijo. Los orcos no le temen a la muerte, le temen a Sly Marbo. Este personaje es uno de los memes con mayor poder en todo 40k. Un Deus Ex Máquina todopoderoso que de forma canónica puede lograr cualquier cosa que estés imaginando en este momento, por imposible que sea. Muy al estilo de cualquier protagonista de película de acción ochentera, este tipo es nuestro Sylvester Stallone, nuestro Arnold, nuestro Keanu Reeves. Un guerrero tan absurdamente épico que es imposible no amarlo. Un homenaje viviente al cine de explosiones y tipos hipermusculados. No vas a encontrar mucho contenido de este super protagonista, por lo que decidimos hacerle no un simple video, sino un biopic, donde conocerás toda la carrera cinematográfica de Rambo espacial y de paso a todo el glorioso regimiento de los luchadores de Catachan. Hoy nos daremos a la tarea de viajar hacia su hábitat y conocer todos los secretos de este monstruo en piel humana. Hoy desvelaremos todos los misterios del soldado de la Guardia Imperial más temido en todo Warhammer 40.000, o intentar sobrevivir en el intento. Así que prepara tu mapal y tu cuchillo de combate porque tenemos una leyenda que descubrir. Catachan, el mundo considerado como uno de los más letales de toda la galaxia. Un infierno verde donde cada componente de su flora o fauna quiere convertirte en un jugoso aperitivo. Cien pies gigantes, plantas carnívoras, insectos con 4 tipos de venenos en su interior, ranas explosivas nucleares. Catachan es una casa de los horrores donde las peores pesadillas que pueden engendrar la naturaleza están a la orden del día. Pero el verdadero ejemplar que nos interesa es el depredador supremo de este mundo. Un tipo de criatura que ha logrado sobrevivir durante milenios a este brutal ecosistema y alzarse con la supremacía. Los famosos luchadores de Catachan. Estos individuos son el epítome de la especie Homo sapiens, considerados de forma unánime como el regimiento mejor preparado de todo el imperio. Hombres y mujeres que han sido templados en la adversidad de su mundo natal desde la infancia para convertirse en máquinas de matar. Tipos tan rudos que luchan contra hordas de senos e invasiones demoníacas con una ametralladora en una mano y un puro en la otra mientras exclaman que esto no es sino otro día más en el trabajo. Solo los individuos verdaderamente fuertes tienen una sola oportunidad de engrosar las filas de este regimiento, pues el brutal entrenamiento que tendrán que atravesar para recibir semejante honor es suficiente para hacer llorar a una persona adulta o romper su estabilidad mental de por vida. Aquí las pruebas que llevan al límite la capacidad de cualquier ser humano son solo la punta del iceberg de todo el largo y doloroso proceso que te espera. Pero si lo logras, felicidades, te has convertido en un Solid Snake del espacio en toda regla. A nivel biológico, los luchadores de Catachan son el portento físico supremo en la galaxia imperial. Gigantes de puro músculo y testosterona de pies a la cabeza,
muy superiores al humano promedio gracias a la poderosísima genética curtida por las generaciones que habitan este planeta. No por nada han sido llamados ogros en miniatura. Su fuerza y resistencia es lo suficientemente sobrehumana para dar la impresión de que han sido modificados genéticamente, pero nada más lejos de la realidad. ¡Qué semilla genética ni tonterías! Los luchadores de Catachán solo necesitan 3 cosas para ser los Sylvester Stallones cósmicos: el press banca, los juguitos de preentreno y 4 rondas de lagartijas al día. Tenemos el ejemplo del temido Gunnar Harker, apodado como la piedra, un soldado con unos niveles de testosterona tan altos que no solo es casi inmune al dolor, llamando princesita a todo aquel que se queje porque le amputaron un brazo, sino que en una ocasión destruyó a un tiránido aplastándolo con su bíceps. Esto te servirá para entender por qué Harker es capaz de cargar una arma casi tan grande como su cuerpo, como esta super minigun que estás viendo. De ahí que se suele decir que un solo luchador de Catachán vale por 10 soldados de casi cualquier regimiento de la Guardia Imperial, por lo menos en el aspecto físico, pero en el resto de campos que hacen a un soldado excepcional tampoco se quedan atrás. El estilo de combate de estos héroes de acción se puede definir con que básicamente son Rambos del espacio. Esto quiere decir que los luchadores de la jungla son soldados especializados en todas las formas de guerra de guerrillas, emboscadas, ataques sorpresas, relámpagos, el uso del sigilo. Los miembros de este regimiento son cazadores que acechan a sus presas entre las sombras, enmascarados como un elemento más del ambiente, esperando el momento justo para dar el golpe mortal. Han pasado tantos años sobreviviendo en su mundo natal, han luchado tanto tiempo contra monstruos que son un reflejo de la propia Catachán, depredadores imparables que pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar e infligir un daño devastador al enemigo, ya sea infiltrándose en sus campamentos para destruir bases de suministros o aniquilar a figuras de alto rango. Los luchadores de Catachán son unidades perfectas para un gran número de escenarios, especialmente aquellos que involucran la guerra de guerrillas, teniendo la jungla como el hábitat natural de estos superdepredadores, usando cada elemento de la misma a su favor, como guiar a sus enemigos hacia trampas o enmascarar su presencia con cualquier componente del ambiente. Si algo puedes aprender de estos soldados es que absolutamente todo puede convertirse en un arma entre sus manos, incluso la naturaleza que los rodea. Por supuesto, no siempre la guerra de guerrillas es efectiva. Esto ha llevado a los luchadores de Catachán a prepararse en un hipotético caso de que el sigilo ya no sea una opción, bajo la forma de un despliegue de brutalidad en la batalla, dominando un amplio repertorio de armas como ametralladoras, lanzallamas, explosivos, pero en especial aquellas enfocadas en el combate cuerpo a cuerpo. Qué mejor forma de cerciorarse que el oponente ha caído que infligirle una hemorragia interna personalmente. Los machetes y cuchillos son la especialidad en la caza de este regimiento e incluso las peleas a puño limpio si llegan a darse la situación. Podría decirse que estamos ante los soldados más rudos de toda la Guardia Imperial, o sea, literalmente tienen unidades montadas sobre dinosaurios. Lo único que se nos ocurre que puede superar esto es la propia filosofía de vida de estos brutales guerreros. Es cierto que Catachán es un infierno verde, un pandemonio que parece empeñado en acabar con la humanidad que habita sobre la superficie, pero curiosamente, así como la adversidad hace más fuerte a los mortales, Catachán los ha convertido en bestias. Los luchadores de la jungla han aprendido a vencer el miedo o la duda para dejar paso a una temeridad incomparable. Ellos superan cada obstáculo con tal de cumplir la misión que tienen por delante, ya sea que todo tu escuadrón haya caído en combate o hayas perdido una extremidad. No existe una sola justificación para no cumplir con el deber. ¿Rendición? ¿Retirada? Solo los cobardes saben qué significan esas palabras. Incluso si tienen un enemigo infinitamente superior a ellos delante, los luchadores de Catachán no van a dar vuelta atrás. Como dice un viejo dicho del planeta, todo lo que se mueva puede ser destruido y si no lo parece, tú mismo puedes comprobarlo apuñalándolo numerosas veces. Esta actitud tan resiliente los ha convertido encima en supervivientes que pueden adaptarse a casi cada situación. Dale una lata con raciones a un luchador de la jungla y te sobrevivirá por días enteros sin quejarse. Si se queda sin suministros, bueno, pues este procederá a cazarlos él mismo, si no queda de otra. La mente de estos Rambos del espacio está hecha de puro acero. Están tan familiarizados con la muerte, el dolor y los horrores de su mundo natal que cuando luchan en otros planetas se sienten aburridos. Para ellos, luchar en un lugar con un puesto médico o suficiente munición es un lujo que solo los enclenques pueden permitirse. Necesitan verdaderos retos para sentirse vivos. Ponle un Catachán y escorpiones gigantes y 40 tipos de plantas venenosas delante y verás como en efecto te darán las gracias, pues se sentirán como en casa. No hay nada como el dulce olor del napal por las mañanas y los fluidos vitales de un superdepredador desperdigados por el suelo. Eso, señores, sí que es vida. El currículum de los luchadores de Catachán tampoco nos dejará mentir respecto a su efectividad.
habiendo estado presentes en los mayores conflictos de la historia imperial. Las guerras de Armagedón, las guerras tiránidas, ahí donde apeste a sangre y explosivos, estos guerrilleros estarán presentes para dar una buena cacería. Si quieres adrenalina, efectividad y testosterona, los luchadores del Infierno Verde te darán el triple de esto. Aún así, estos han sido solo uno de los 3 ejemplares que analizaremos en este viaje por las junglas de Catachán. Si bien estos guerreros están en lo alto de la cadena alimenticia, no son exactamente los mayores depredadores. Muy por encima de estos feroces soldados tenemos a la verdadera élite de este regimiento. Tipos que dejan en ridículo a todos los gigachad que has escuchado anteriormente. Las junglas tienen reyes y estos son los diablos de Catachán. Entrar en las filas de nuestros guerrilleros del espacio podría decirse que es más un milagro que un logro en sí. No tenemos una verdadera idea de las pruebas que tienen que atravesar, pero sabemos de primera mano que únicamente los fuertes tienen una oportunidad de sobrevivir o no perder la cordura en el proceso. Ser un luchador de Catachán es formar parte de uno de los mayores cuerpos de élite del Astra Militarum. De ahí que los requisitos para pertenecer a dicho regimiento parezcan inalcanzables a simple vista. Los diablos de Catachán, por otra parte, son un peldaño encima de todo lo que has escuchado hasta ahora. Las unidades definitivas entre los luchadores de Catachán. Guerreros que han llevado a otro nivel las tácticas de guerra y letalidad del regimiento. Su propio nombre está sacado directamente del Diablo de Catachán, considerado como el rey de los depredadores en el Infierno Verde. Un título que no puede ser más apropiado para soldados de este calibre, pues estas tropas son pesadillas vivientes en el campo de batalla. Ya sea en aspecto físico, el uso de la guerra de guerrillas o en sus capacidades de supervivencia, pocas unidades en la Guardia Imperial pueden siquiera soñar con equipararse a un Diablo de Catachán. Si una tropa estándar de este regimiento es sigilosa, estos tipos son casi indetectables. Asesinos mortales que en menos de un pestañeo ya se han infiltrado en tu campamento y acabado contigo sin dejar un solo rastro. Ya sea usando a sus terroríficos francotiradores tenidos entre los mejores del imperio o mediante el uso de sus armas, minas y explosivos, así como cientos de métodos que garantizan una victoria casi segura sin prácticamente derramar una sola gota de sangre. Una habilidad que es únicamente superada por un talento innato para el combate cuerpo a cuerpo, siendo sangrientos carniceros que acaban en instantes con sus víctimas sin dejarles una sola oportunidad para escapar, no dejando nada salvo huesos y mensajes tallados en la carne que servirán para mostrarles al enemigo contra qué tipo de monstruos se están enfrentando. El entrenamiento de los diablos de Catachán, aunque misterioso, es infinitamente peor que al que son sometidos los soldados estándar del regimiento, enfocándose en despojar a estos individuos de todo rastro de debilidad hasta dejar perfectos instrumentos para el asesinato que tienen cero respeto por su propia integridad física. Su armamento tampoco se queda atrás. En este caso tenemos una mejora respecto a las tropas regulares, poseyendo sensores que anulan por completo el camuflaje del enemigo y toda forma de enmascaramiento, para que absolutamente nada pueda llevarles la delantera. Unidades como los orcos, comandos y los lictores serían automáticamente detectados por los diablos de Catachán como tú cuando te acercabas a territorio enemigo sin antes haber guardeado. Cuando los diablos son desplegados, la victoria es casi segura, e incluso en el hipotético caso de fracasar, ellos abandonarán este mundo no sin antes llevarse a la máxima cantidad de enemigos consigo. De una manera u otra, los diablos siempre dejarán una dolorosa cicatriz en el enemigo, una de la que no podrán recuperarse en un buen tiempo. Fracasar no es una opción para este regimiento, ni mucho menos para uno de los diablos. En este regimiento solo hay lugar para una cosa en el humilde oficio de la guerra, y eso es la dulce victoria. Prácticamente te hemos vendido a los luchadores de Catachán como los humanos más rotos en este universo, cosa que se puede poner en duda ya que todos los regimientos de la Guardia Imperial son efectivos en según qué circunstancias, pero debemos admitir algo: los logros de estos Rambos del espacio hablan por sí solos. Aún así, todavía nos queda dar el último viaje por las junglas del Infierno Verde y así descubrir el verdadero Apex Predator de este planeta, el mayor héroe que ha engendrado este regimiento. ¿Quién podría ser este personaje? Pues solo echa un vistazo a esta foto. Imágenes como esta la encontrarás por miles en los regimientos imperiales, sumado a incontables testimonios que describen a un enigmático soldado que ha arrasado contra los enemigos del imperio durante décadas en una eterna cacería. Los luchadores de la jungla veteranos suelen contar a los reclutas historias sobre este guerrero, un miembro de los diablos de Catachán que ha sido capaz de vencer a caudillos orcos únicamente con un cuchillo de combate, que ha acabado con batallones de senos usando trampas imposibles, e incluso hay quien comenta que se pasó Shadow of the Earth Tree sin invocaciones ni wills de sangrado. Hablamos del macho entre machos, un tipo tan asombrosamente épico que sus compañeros lo consideran un mito y sus enemigos un mero cuento para asustar a los jóvenes iniciados cuando caiga la noche. Lo cierto es
vemos que este soldado está lejos de ser una leyenda. Sly Marbo, héroe de Catachan, prácticamente no necesita presentación. Pero si todavía no tienes una remota idea de quién es, pues sencillo. Hablamos del soldado más famoso de la historia de este regimiento. Aquel que llevó al nivel supremo el uso de las tácticas de guerra entre las tropas de este mundo. El auténtico Rambo del espacio. O sea, que su propio nombre sea un anagrama para Rambo no puede estar más claro. Todo epíteto se queda corto a la hora de describir la grandeza de la figura de Sly Marbo. Para los luchadores de Catachan, nuestro protagonista es una especie de Chuck Norris. Un héroe que siempre aparece para salvar el día entre explosiones y situaciones absurdas. Sly Marbo es una figura enigmática entre los luchadores de la jungla. Pese al gran significado que tiene dentro del regimiento, casi no sabemos nada sobre él. Sus avistamientos pueden contarse con los dedos de las manos, como si de una especie de críptido se tratase. El Rambo espacial actúa casi de forma independiente, al contrario que cualquier otro miembro de los luchadores de la jungla. A pesar de responder a órdenes de superiores y el alto mando, es mejor pensar en Sly Marbo como su propio jefe. Un lobo solitario que prefiere resolver cada asunto personalmente y no con un escuadrón de soldados estorbándole. Pero más que nada porque él solo es capaz de realizar cualquier misión sin importar qué tan complicada puede ser. Este enigmático soldado aparece en momentos de extrema necesidad para el regimiento, salvando a sus compañeros de los enemigos del imperio para acto seguido desvanecerse entre las sombras, dando la impresión de ser alguna especie de guardián que vela por el regimiento y no un simple mortal. Se dice que Sly Marbo prácticamente vive en las junglas de Catachan. No en un cuartel o una base, su hogar parece ser lo salvaje, estando en armonía con la mortal fauna y flora de este planeta. Aún para los propios diablos, el infierno verde sigue siendo un lugar mortal para los humanos, pero de alguna manera nuestro protagonista ha conquistado por completo el ecosistema, volviéndole su calurosa morada. Existen muchos motivos para que Sly Marbo sea considerado una leyenda urbana. El que no interactúe con el resto del regimiento ha provocado que la gran mayoría de personas crean que efectivamente se trata de algún tipo de crónica del folclore local. Sly Marbo, en cambio, existe en carne y hueso, siempre listo para combatir a los monstruos que acechan en las estrellas cuando el deber llame. Evidentemente nadie salta a la fama de la noche a la mañana. La leyenda de Sly Marbo se fundamenta en una larga lista de sucesos de una magnitud tan sorprendente como pocas en el imperio. El primero de estos tiene que ver exactamente con el supuesto origen, o mejor dicho, los supuestos, pues un número considerable de versiones circulan respecto a este, ya sea aumentando el número de enemigos o las explosiones, pero el resultado sigue siendo igual de sorprendente. Se dice que el hombre que se convertirá en el terror de la jungla era apenas un simple recluta del regimiento quien participaría en la defensa del planeta Risa contra el Waj del caudillo orco Urkok. Aquí nuestro protagonista presenciaría como toda su escuadra, la cual se dice que estaba compuesta por sus propios hermanos de sangre, serían aniquilados por las fuerzas de los Pieles Verdes. Como sabrás, todo buen héroe de acción necesita, aparte de un par de anabolizantes, una tragedia para funcionar. Esto no es una opción. Alguien tiene que morir para que el héroe se vuelva una máquina de matar, ya sea un perrito o una lavadora. En el caso de Sly Marbo sería toda su escuadra, viendo cómo sus hermanos y hermanas caían bajo la furia de estos senos, dejando una huella en la mente del soldado que lo perseguiría hasta el fin de sus días. No obstante, en vez de correr o esconderse, algo cambió en el interior de Sly Marbo. Se rumorea que en este preciso momento el joven soldado dejó todo rastro de cordura para volverse una máquina de matar, una bestia en piel humana dedicada en cuerpo y alma para la batalla. Esta leyenda nos cuenta que solo 2 semanas después de lo sucedido, la escuadra de Sly Marbo, una noche el campamento de los orcos sería invadido por un extraño bullicio donde era imposible distinguir gritos de rugidos de cólera, para que minutos después un silencio perpetuo se apoderase del lugar. Al romper el día, un simple soldado con la cabeza del caudillo Urkok entre sus manos regresó al regimiento, dando fin a la invasión orca y vengando la muerte de sus hermanos. Esta es únicamente una de las tantas versiones de la historia de origen de nuestro protagonista. Solo el coronel Traupan, el hombre que se dice entrenó personalmente a Sly Marbo, sabe cuál es la verdad detrás de todo esto. La masacre de los orcos sería el suceso que marcaría una larga lista de eventos sorprendentes, donde un solo soldado pondría en jaque a cientos de enemigos o frustraría sus planes de la noche a la mañana. Este era el origen de la leyenda de Sly Marbo. El currículum del Rambo espacial es tan extenso como fascinante. Cada día en la vida de este personaje es una película de acción. Un simple ejemplo de esto lo encontramos en nuestra favorita, Sly Marbo en la jungla de cristal. Una historia que ocurriría poco después del bautismo de fuego de nuestro protagonista.
Una horda de Drukhari sembraría el terror por todo el mundo Galabad, aniquilando a ciudades enteras en un festival de masacres y excesos. No solo los números de los senos eran exorbitantes, sino que tendrían entre sus filas a los terroríficos mandrágoras, encarnaciones mismas de la oscuridad y el terror que dan escalofríos a los mismísimos amos de la noche. Un contingente de luchadores de Catachán intentó hacerle frente a la amenaza, pero terminarían siendo aplastados por los invasores. El general Trauman reuniría una contraofensiva gigantesca contra la base de los Drukharis, con el fin de terminar con esta pesadilla de una vez, pero para cuando llegaron se percatarían de que la guerra ya había sido ganada. Los cuerpos de cientos de senos yacían destrozados por toda la fortaleza, incluso mandrágoras moribundos podían distinguirse en el medio de aquella carnicería. Lo único que quedaba con vida en aquel lugar era un soldado de Catachán sosteniendo el cráneo empalado de un arconte Drukhari bañado en la sangre de todos sus sirvientes. Sly Marbo había acabado con la amenaza senos en solitario. Nadie sabe si realmente se enfrentó a todos a la vez o si organizó un plan maestro para eliminarlos uno por uno, pero la serpiente de Catachán había enseñado a los Drukharis que hay cosas mucho peores acechando en la oscuridad, y él es la peor de todas ellas. Pero sin lugar a dudas, la presa favorita de Marbo son los orcos, como lo demostró en Sly Marbo Parabellum. En esta aventura el antagonista no sería otro que el caudillo Kizar y su descomunal Wah, quienes tomarían el control del planeta Dumalhin. Un duro golpe para el Imperio viendo la cantidad de recursos que poseía este valioso mundo. La respuesta llegaría en forma de diferentes regimientos de la Guardia Imperial, entre ellos nuestros Rambos del espacio. En esta ocasión liderados por el segundo soldado más épico de los hijos de Catachán, el coronel Mano de Hierro Straken. Un tipo tan rudo que ha vencido a Taus en trajes de batalla y además tiene un maldito brazo metálico. Es imposible no querer seguir a este hombre hasta el fin del mundo. Straken prepararía un plan infalible para acabar con los orcos, atacándoles mediante la confiable guerra de guerrillas, diezmando sus fuentes de suministros, desgastándolos con ataques relámpagos hasta debilitarlos por completo. Pero la pieza clave que aseguraría la victoria no estaba tanto en el plan de Straken, sino en un simple soldado. Como ya sabrás, Marbo pertenece al segundo regimiento de Catachán, los Demonios Verdes, donde Straken es técnicamente el superior de nuestros Rambos del espacio, por lo que daría una simple misión a su mejor soldado: librar una carnicería en el bando rival, capturar cada punto estratégico de vital importancia y, sobre todo, degollar a todo sucio orco que se cruzase en su camino. Todo esto en solitario. Cualquiera hubiera considerado semejante misión una total locura para un mero mortal, pero Straken sabía que si había alguien que podría ejecutarla, ese era Sly Marbo. De lo contrario, nadie podría hacerlo. El depredador alfa del infierno verde iniciaría una carnicería que infligiría una herida mortal al Guajorco, destruyendo convoys de pieles verdes mediante trampas, eliminando a sus líderes en menos de un pestañeo e incluso acabando con cultistas humanos que habían empezado a adorar a los orcos como dioses. Mientras el resto de sus compañeros estaban inmersos en una guerra brutal, Marbo estaba librando la suya propia, por si nuestro héroe de acción no estuviera acarreándose este conflicto por sí solo. En los momentos finales de la guerra, Marbo salvaría la vida del coronel Straken una vez fue destruida la ciudad principal catapultada por los orcos, trayendo consigo una gloriosa victoria para el imperio de la humanidad y otra muestra de qué tan peligroso era este enigmático soldado de Catachán. Durante la tercera guerra de Armagedón se repetiría casi el mismo escenario, con Marbo aterrorizando el Waj del mismísimo Ghazghkull tras cada emboscada. Con cada ataque furtivo y asesinato, los orcos no sabían quién era realmente ese soldado que cobraba las vidas de los pieles verdes, pero sabían que una vez se cruzaba en tu camino, tu cabeza se iba a convertir en un lindo trofeo en los cuarteles de Catachán. Y esto de la lucha contra los cubanos espaciales está muy bien, pero ¿sabes quién tampoco ha podido detener a nuestro Rambo? Exactamente, el caos. Cualquiera hubiera esperado que el final del imperio estuviera cerca cuando las legiones traidoras y sus aliados libraron la 13ª Cruzada Negra. Sin embargo, gracias a personajes como Marbo, la aparente victoria de los herejes se puso en duda. El soldado de Catachán abandonó su mundo natal para aniquilar personalmente a las hordas de los condenados, y en cuestión de meses las legiones traidoras notaron un extraño descenso en sus efectivos en según qué regiones, todos aniquilados en circunstancias misteriosas cuando menos. Marbo los estaba cazando como corderos asustados sin que estos tuvieran una sola oportunidad de reaccionar. Trampas, asesinatos, subterfugios. Nuestro protagonista utilizó todo su conocimiento para sembrar el terror entre los traidores. No mucho tiempo después, un regimiento de Catachán encontraría el sendero de muerte que había dejado el depredador alfa. Señores del caos despedazados, fortalezas abandonadas, campamentos decorados con los restos de los antiguos habitantes. Toda clase de rumores se esparcieron sobre este suceso en ambos bandos, susurros donde una especie de fantasma que se alimentaba de las almas de los caídos, sumido en una eterna cruzada de sangre, pero el alto mando sabía la verdad. El asesino de los herejes tenía un nombre y este era Sly Marbo.
Asustados por la propia capacidad del soldado, decidieron calificar toda evidencia que asociaban a Marbo con este suceso, dejándolo como uno de los tantos enigmas alrededor del héroe de Catachán. La lista sigue y sigue, como aquella ocasión en que Marbo, de alguna forma que desafía por completo la coherencia narrativa, llegó a destruir él solito un titán Banelord, una monstruosidad consagrada a Khorne con decenas de metros de altura que con un disparo puede borrar batallones enteros. Sly Marbo simplemente llegó y destruyó esa cosa. El cómo, pues es totalmente desconocido, pero sabemos que además de demonios traidores y senos, también sabe cómo cazar mechas. Aún a día de hoy es imposible encontrar un solo soldado de la Guardia Imperial que tenga tantas medallas y reconocimientos como nuestro héroe de acción. Sly Marbo es una máquina de matar. No por nada ha sido bautizado como el ejército de un solo hombre, ya que millones de personas creen que solo un ejército entero podría realizar estos actos, sin saber que en realidad se trata de un mero soldado armado con un cuchillo de combate y cero respeto por la coherencia narrativa. Los altos mandos del Astra Militarum lo consideran como el modelo que todo soldado debe seguir, el culmen de la capacidad humana, y es que podemos afirmar con casi total seguridad que ningún humano normal, es decir, ninguno con alteraciones genéticas o algún tipo de poder que rompa los límites de lo común, puede igualarse a esta serpiente asesina. El físico de Marbo parece tallado por los mismísimos dioses, englobando todas las capacidades para hacer de un humano una bestia. Nuestro Rambo espacial engloba a la perfección el dicho de los diablos de Catachán: rápido como una mamba negra, letal como una hoja espina, resistente como un grog salvaje. Quitando la descomunal agilidad que ha demostrado Marbo, la monstruosa resistencia que tiene como para haber sobrevivido a tantos escenarios, la fuerza física de este supersoldado es lo que lo hace estar en igualdad de condiciones con seres que podrían derrotar a un ser humano con facilidad. Sabemos que los habitantes de Catachán poseen una masa muscular y por ende un físico superior a otros mortales, cosa que se evidencia en el juego de mesa por las estadísticas que tienen, casi similares a un Astarte, pero Sly Marbo es una bestia desatada en este aspecto. No tenemos evidencia que compruebe esto, pero pregúntale cuántas mandíbulas de orcos habrá roto este Rambo del espacio únicamente de un derechazo. Pues si otros soldados pueden aniquilar a un tiránido con sus bíceps, pregúntale qué no es capaz de hacer Marbo con semejante físico. ¿Que cuál es el estilo de combate de este muchachón? Bueno, pues solo podemos decirte que cual ha demostrado ya, el Rambo espacial domina a la perfección casi cualquier arma posible, especialmente sus queridos francotiradores, para los cuales tiene un talento innato cuando se trata de eliminar a sus presas de un solo disparo, haciendo uso de una puntería infalible. Aunque si bien, como todo soldado de Catachán, es fundamental que domine cualquier arma a distancia, el verdadero potencial de nuestro protagonista se encuentra en el combate cuerpo a cuerpo. El mejor amigo de Sly Marbo es su querida hoja envenenada, un cuchillo de combate imbuido en un sinnúmero de toxinas que una vez entran en contacto con la piel del enemigo, se asegurarán de darle un final horroroso si es que Marbo no se lo ha proporcionado ya. Esta es un arma relativamente sencilla, pero en manos de este monstruo se convierte en una picadora de carne que corta, desgarra y apuñala todo a su paso, hasta no dejar sino un montón de carne desgarrada en el suelo. Ay, el tema del veneno no es algo aleatorio. Marbo es un toxicólogo experto que sabe elaborar todo tipo de compuestos mortales para la vida. Incluso tiene una pistola capaz de disparar dardos que inyectan sustancias mortales de las que se desconoce cura posible. ¿Nunca te has preguntado de dónde viene el primer nombre de Sly Marbo? O sea, Sly, que significa en inglés astuto. Resulta que además de ser un sobrenombre de Sylvester Stallone, este hace referencia al hecho de que nuestro prota es un maestro estratega con una perspicacia casi tan afilada como un cuchillo. La vida en Catachán lo ha vuelto un depredador que sabe cómo jugar con la presa, cómo hacer que ésta caiga en sus garras y no tenga una oportunidad de escapar. Marbo calcula cada uno de sus movimientos hasta crear una estratagema que lo llevará a la victoria. Una que no consigues únicamente disparando al enemigo con 2 ametralladoras en mano, sino con puro raciocinio y, mejor aún, trampas. Sly Marbo ha perfeccionado el uso de trampas dentro del regimiento, minas explosivas, agujeros con una buena ración de bambú afilado esperando en lo profundo, y los escondidos que activarán complicados sistemas que lanzan dardos venenosos contra las víctimas. En una lucha contra nuestro protagonista deberías preocuparte realmente dónde pisas antes que cualquier otra cosa, y es que de lo contrario la batalla puede acabar antes de que Marbo lance un solo ataque. Tú mismo podrías estar caminando hacia la perdición y no darte cuenta hasta que una bomba estalle en tu cara. Por supuesto, para pelear directamente contra este monstruo, primero tienes que dar con él, y esto digamos que no es una cuestión especialmente viable. Marbo es el verdadero maestro del sigilo y el enmascaramiento, volviéndose casi indetectable en el campo de batalla. No hay fortaleza en la que no pueda infiltrarse, no hay terreno donde camuflarse le sea imposible. Este diablo de Catachán solo se desvanece. Marbo es tan sigiloso que ha sido capaz de convertir a cazadores en presas, como el caso de los terribles lictors tiránidos, criaturas que literalmente pueden hacerse invisibles. Bueno, pues Sly Marbo en una ocasión se despachó una emboscada entera de estos.
En otras palabras, no puedes vencer a este personaje en su propio juego. Digamos que además del Rambo espacial, estamos hablando del auténtico Solid Snake de Warhammer 40.000. Uno que puede estar colado en tu habitación en estos momentos y nunca te darías cuenta. El monstruo de Catachan es invencible, una bestia nacida para la guerra, pero a su vez, Marvel ha tenido que dejar mucho detrás para ser el arma que necesita su gente. ¿Creías que este biopic no habría un poco de drama ni reflexiones filosóficas sobre la guerra? Pues ahora vamos a pasar de Rambo a Apocalypse Now. Porque este personaje, vaya si tiene una tela por donde cortar en este sentido. Para gran parte del imperio, aspectos como la personalidad de Marvo son prácticamente un misterio. Además, a la propaganda imperial no le interesa ahondar en este aspecto, sino en la figura del héroe, no del humano que está detrás de semejante título. Todos esperarían que Marvo fuera una persona apasionada o un gigante gentil, no obstante, todo el que ha logrado mirar a los ojos del héroe de Catachan no encuentra nada de eso sino una única cosa: vacío. La guerra ha grabado con fuego su marca en la psique del mayor guerrero del infierno verde, hasta dejar un cascarón roto donde apenas quede una emoción humana que no sea la sed de sangre o el vacío más profundo. En una historia corta se nos cuenta cómo el coronel de Starken condecora a Marvo con una medalla por su servicio, pero no apareció la habitual alegría que cualquier otro soldado sentiría en un momento tan ilustre como este, sino una melancolía y vacío en los ojos del héroe de Catachan. El coronel Starken, un hombre con tantos años de experiencia como para conocer a un humano con un vistazo, sintió como décadas de combate habían vuelto a Marvo un monstruo no demasiado diferente a los que habitan las junglas del infierno verde, movido por puro instinto y la inercia de la matanza. Sly Marvo ya no pertenece junto al resto de humanos, su lugar está en la batalla. Es únicamente empuñando un cuchillo que esta existencia que carga verdaderamente tiene sentido. La batalla le quitó a su familia, a cientos de compañeros y le hizo testigo de escenas indecibles, pero a su vez, esta lo ha atrapado por completo. Ahora es parte de aquella casa de horror y pesadilla que es la guerra. Detrás de toda esa capa de heroísmo, arrodillado en medio de un mar de sangre y melancolía en lo profundo de su alma, se encuentra el verdadero Sly Marvo. Un hombre que vagamente sigue siendo humano, al que los rostros de aquellos a los que perdió, al que el recuerdo de todas sus vidas ha cegado con sus propias manos, los ha roto por completo. Ahora es una máquina de matar, un autómata que se mueve bajo los designios de hombres que probablemente nunca conocerán para acabar con la vida de personas que al contrario tienen algo valioso por lo que luchar. Es fácil acabar con un hereje o un seno, pero cuando estás cara a cara con un humano, Sly Marvo sabe la frialdad que se necesita para apagar la vida de sus ojos, para no pensar en la familia que pudo dejar atrás ese alguien. El vacío en su alma es tan grande que ya ni siquiera se hace estas preguntas. Posiblemente ya ni escuche las voces que lo atormentaban en el inicio. Ahora es una serpiente moviéndose en la maleza, acechando en la sombra para saltar sobre la desdichada siguiente víctima en la lista. Así, en un eterno siglo que ha dejado tras de sí un títere movido por los hilos de crueles maestros, por el fuego de su propia sed de sangre, ¿qué le queda a un hombre roto salvo descender aún más en el abismo? Sumergirse en el mar de sangre junto a los cuerpos de los caídos y aceptar lo que es. Sly Marvo es un héroe, sí, un salvador que conduce al imperio hacia la victoria con cada batalla, pero pocos saben que el hombre que empuña el cuchillo ya ni siquiera es un hombre. Lo triste no es que Sly Marvo se haya convertido en esto, sino que por retorcido que suene es un mal necesario. La máquina de guerra del imperio clama por almas para que sus mecanismos sigan funcionando. El héroe de Catachan no es sino un sacrificio más en el nombre de aquella maquinaria, al que no le queda nada salvo seguir luchando, seguir avanzando y tal vez, y solo tal vez, obtenga el frío olvido como recompensa para su servicio. Seguramente esperabas un cierre épico para esta historia o alguna de tantas anécdotas de Marvo, pero este no es un final feliz sino un sangriento ciclo que está lejos de terminar. El héroe de Catachan sigue cazando a los enemigos del imperio, sigue acechando en la oscuridad a nombres en su lista, trayendo esperanza a la humanidad rota, pero a cambio dejando en cada batalla una parte de sí mismo. El horror tiene un rostro y Marvo lo ha adoptado como el suyo propio para ser no un héroe o un salvador, sino la bestia que el imperio necesita. Cuando merodees en la jungla, cuida tus espaldas. Presta mucha atención a cada sonido porque el fantasma de Catachan puede estar a la espera de un nuevo trofeo de sangre. Aún si logras sobrevivir, nunca vas a olvidar el grito de tus compañeros masacrados, el miedo hincando sus garras en lo profundo de tu alma, pero sobre todo, la mirada vacía de aquella figura en la oscuridad, la mirada de Sly Marvo, el monstruo de Catachan.